Hola, ¿cómo están todos? Bien, siguiendo con nuestra clase de bioética, habíamos hablado la semana pasada de la investigación en clínica. Hoy vamos a hablar acerca de cómo manejar los registros de clínica, cómo se hace para guardar todo lo que tiene que ser la información acerca de nuestro trabajo en clínica. Vamos a ver que para eso nosotros necesitamos de un sistema de información. Este sistema de información tiene que tener objetivos, ¿sí? ¿Y cuáles serían los objetivos más importantes? Hay dos objetivos muy importantes. En realidad después van a ver que son tres. Es el conocimiento de la realidad, de la situación de la salud que permita determinar políticas, acciones e inversiones orientadas al mejoramiento de la salud de la población y a la gestión de los recursos humanos y materiales de los centros. Entonces, eso es lo más importante, saber cuál es la realidad situacional de la salud del lugar donde yo estoy trabajando. Por lo tanto, mejorar la asistencia a los pacientes y la gestión de los centros, tomando al paciente como eje de actividad. Entonces, esto se aplica a todos los lugares donde cada uno de nosotros esté ejerciendo y trabajando en una investigación o en mejorar el registro de información. ¿Cuáles son los beneficios que da este trabajo? La información supone beneficios para los pacientes, el personal de los centros, para el Estado y las organizaciones de salud. Entonces, el paciente, porque se resguarda, el personal de los centros también son beneficiados, y el Estado, ¿por qué? Para poner un ejemplo, en esta pandemia que estamos viviendo, aquí en este país, no se está dando los datos de las personas que están infectadas en algunos casos al inicio. ¿Por qué? Porque están resguardando a la persona y a la familia. También se están resguardando el personal que trabaja en los centros asistenciales y de hecho el Estado, ¿sí? Hay mucha gente tal vez importante de blanco que también están pasando por algún problema o están en cuarentena, pero se obvia esta situación para no caer en polemización. ¿Por qué se guarda el paciente? La seguridad que se le da, el primer beneficio es la seguridad para el paciente. Esto está basado en la historia clínica, en la que se registran sus antecedentes, así como en los informes y prescripciones. ¿Sí? Todo lo que es la historia clínica de una persona tiene que tener mucha ética el profesional y guardarlo. El tiempo, reducción de lista de espera, de hospitalización y de intervención quirúrgica, así como un manejo, como una mejor gestión de las consultas externas. Entonces, esos son los beneficios que tiene el paciente. El tiempo de espera se va a hacer menos, ¿sí? Y la información son informes y prescripciones claros, precisos, registrados en el sistema. Todos aspiramos a este tipo de funcionamiento. Para el personal del centro. Para el personal hay 5 puntos importantes: la calidad, la seguridad, el ahorro, el tiempo y la agilidad. En la calidad, en el trabajo a través de una mejor calidad asistencial. En la seguridad, por las prescripciones, codificación de los diagnósticos o en las historias clínicas. El ahorro en gastos farmacéuticos, en material médico quirúrgico, y el tiempo en citaciones, lista de espera, asignación de recursos, agilidad en la elaboración de estudios de investigación médica. Y para las instituciones, ¿cuáles son los beneficios que lleva este registro? Una prevención y equidad en las estadísticas más fiables. Equidad quiere decir que sea más o menos, no igualdad, pero equitativo. No sé si esa palabra es conocida para ustedes, ¿sí? Que tenga más o menos como un equilibrio.
el conjunto mínimo básico de datos, los grupos relacionados de diagnóstico, las actividades, control de la cartera de servicios, control del gasto, control de los recursos humanos y materiales, ya sea infraestructura o equipamiento, y la productividad por médico. ¿Cuáles son las características generales? ¿Cómo debe de ser un sistema de salud? Debe ser adaptable a las necesidades específicas de cada organización. Debe tener la estructura de la organización configurable, estructuras de datos planificables, parametrizable, menús configurables por usuario según su perfil y seguridad de datos. ¿Cuáles son las características generales que debe de tener? El multicentro representa la estructura real de la organización. Varios centros en la misma organización, independiente de las unidades de negocio, con una base de datos única. Permite la gestión de complejos hospitalarios, centros de atención primaria, centros de atención barriales, organizaciones con varias clínicas, etc. Las características generales en las estructuras de servicios configurables es la definición de la estructura de los servicios y unidades de enfermería, subservicios, secciones y etc. Cada servicio atiende a uno o varios centros y realiza en cada uno de ellos uno o varios tipos de actividades, ya sea en urgencia, hospitalización o consultas externas. Y el catálogo de recursos se define el catálogo de recursos de la organización, servicios, centros y actividades, productos personal, permite optimizar la gestión de los recursos. ¿Cómo serían las características generales en el multicodificador para diagnósticos y procedimientos? Permite utilizar varias codificaciones estándares o propias, sin limitación. Se puede simultanear el uso de diferentes codificaciones, por ejemplo, SNOMED para atención patológica, ACR para radiodiagnóstico, el CIE 9 y el CIE 10 para diagnósticos y procedimientos. Para cada codificación se podrán definir un número ilimitado de sinónimos para cada código, para optimizar la codificación automática. También facilita la migración de una versión a otro decodificador. Y aquí vienen las características generales orientadas a la historia clínica. ¿Qué hace esta orientación? Almacena toda la información administrativa, hay un seguimiento médico, hay un seguimiento por parte de enfermería, los servicios centrales, la farmacia, radiodiagnóstico, rehabilitación, la parte laboratorial. También gestionan las solicitudes realizadas y almacenan los resultados integrándose con otras aplicaciones si fuera necesario. También permite la generación de todo tipo de informes, ya sea una alta, una evolución del caso, una interconsulta con otro especialista. Entonces todo esto es lo que va facilitando. También en el sistema de información que va orientado a la investigación. Los indicadores de epidemiología en base a datos demográficos de los pacientes, datos del episodio médico, o sea que el proceso clínico, diagnósticos, procedimientos, resultado de exploraciones o analítica, medicación o cuidado suministrado. Entonces todo esto es parte de la manera en que se debe trabajar para poder tener un buen registro de todo lo que es el trabajo clínico. ¿Cuáles son las funcionalidades que tienen que haber para que esto suceda? Tiene que haber un registro de pacientes. Obviamente, para que haya un registro de pacientes, tiene que haber un personal haciendo ese trabajo. Tienen que haber citas médicas. Se tiene que capturar la actividad, registrarse. Tiene que haber un lugar para hacer hospitalización y emergencias.
Tiene que haber un registro de las historias clínicas, tiene que haber farmacia y unidosis, quirófanos, laboratorio, recuperación de costos y facturación, e interfaces con otros sistemas de salud. Bien, dentro de las funcionalidades están la hospitalización, ¿sí? Es uno de los requisitos más importantes, hospitalización, emergencia, cirugías, consultas externas, archivo y administración de los dossiers y todo lo que es la parte laboratorial, ¿sí? Ahí entrarían la parte de las funcionalidades acerca del centro. ¿Cuáles serían la gestión de cuidados en enfermería? Las prescripciones médicas, hay que tener mucho cuidado, la toma de parámetros, la medicación, la generación automática de órdenes de enfermería, registro de prescripciones realizadas, persona, fecha, hora, notas, gráfica de la evolución, la conexión con farmacias y las peticiones de unidosis. ¿Cuáles serían las prescripciones a farmacias? Hay que tener acceso a un vademecum, ¿sí? No sé si también le llaman vademecum en Brasil, pero sería como un diccionario de medicamentos, una conexión con enfermería para la preparación de los carritos con medicamentos para ser entregados a los pacientes hospitalizados, una historia clínica informatizada, consulta integral de la información del paciente, seguimiento médico, seguimiento de enfermería, generación de informes, integración de toda la información, archivo de voz, imágenes, videos, documentos, agrupación de episodios en procesos clínicos, ¿sí? De esa manera, en procesos clínicos. Para concluir, un sistema de salud debe permitir mejorar la asistencia a los pacientes reduciendo la lista de espera, ¿sí? Obtener información confiable, optimizar todos los recursos, ya sean los financieros, médicos, material gastable, etc. Planificar medidas preventivas como la vacunación, charlas de prevención, productividad por recursos, cirugía por médico al año, codificación de los diagnósticos y procedimientos, diagnósticos principales y secundarios, auditoría médica, interrelación, independencia entre departamentos, estadística, departamentos médicos, mejorar la calidad de las residencias médicas, preparación de tesis con estadísticas confiables y reales. Y realmente esto es lo que en algunas partes todavía sigue siendo así. Aglomeración de personas, bueno, hoy por hoy no, ¿verdad? Porque nadie se puede estar, pero gente en la lista de espera, ya sea para una consulta, para querer hacer algún estudio o para tener totalmente acceso a medicamentos. El sistema de archivo no es informatizado, entonces todo se torna mucho más complicado porque no está informatizado y realmente debería ser de esta manera, ¿sí? Todo debería estar informatizado, no debería haber gente en la lista de espera porque tendría que ser todo por consulta agendada y esa es la manera en que se deben de llevar los registros para mejorar la atención en el área de clínica. Espero que les ayude para que en el futuro puedan tener la ética de trabajar con las personas en el área clínica y tratar de llevar un poco a la práctica esto que aún en muchos lugares no es tal cual como es así. En nuestro país, aún en muchos lugares, no está totalmente informatizado.
Aún tenemos centros del Instituto de Previsión Social que todavía no está informatizado al 100% y lo mismo de los hospitales regionales. Bueno, espero que se estén quedando en casa, que se cuiden y que aprovechen este tiempo de cuarentena para estudiar y para poder investigar e ir aprendiendo cada vez más. Deseo lo mejor y lo mejor es que se puedan quedar en sus casas. Nos vemos dentro de muy poco y estaremos en contacto en la siguiente clase. Un abrazo para todos.